Bueno, buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por participar de este curso corto de verano de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo, curso que se ha dado en llamar John Locke en 4 lecciones, los fundamentos del liberalismo clásico desde sus orígenes, y estamos en la lección número 2, que se llama Propiedad, Poder Político, Propiedad, Individuo y Familia ante el Poder Político. La lección pasada había sido sobre el fenómeno de la violencia como punto de partida de las teorías contractualistas. Ahora vamos a hablar un poquitito de cuáles son algunas de las instituciones que John Locke plantea, de tal forma que puedan proteger y mantener íntegra la dignidad de los individuos. Eh, entonces, eso es lo que le propongo hoy, así que vamos a avanzar rápido para poder terminar a tiempo. Bueno, rápidamente, porque me parece que la vez pasada esto quedó colgando de alguna forma, pero igual yo creo que estaba bueno el hacer una aproximación primero a ciertas cuestiones antes de entrar en un intento de definición. Así que la pregunta va a ser, ¿qué es el liberalismo clásico? Eh, y voy a procurar ser lo más restrictivo posible con los términos y los conceptos de tal forma a llevarles una definición que pueda servirles a la hora de intentar diferenciarse de otras alternativas en filosofía política, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me preguntan, "¿Y Héctor, vos qué sos?". Bueno, yo soy un liberal clásico, ¿no? Otra persona puede ser un socialdemócrata, podría haber un comunista, podría haber un anarcocapitalista o un anarquista de capital, ¿verdad? De la línea más rothbardiana, o de Hans Hermann Hoppe. Podríamos tener socialdemócratas, ya dije, fascistas, nacionalsocialistas, socialistas, de bolcheviques, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos, no? Demócratas, algunos se llaman demócratas, ¿verdad? Palabra que me causa, por cierto escozor, ¿verdad? Pero a menudo lo que ha sucedido en la historia es que los demócratas han izado la bandera de los sufragios libres, pero han defendido muy poco la trinchera del individuo libre. Entonces, eso es relevante en términos políticos porque no todo puede estar expuesto a la votación. Hay cosas que son invotables, entonces no es admitible votar sobre todo. De hecho, votar sobre todo es la manera más fácil de destruir la democracia, ¿no? Es la manera más populista, por cierto, que es algo que hacen las dictaduras populistas de izquierda en general, ¿no? Mantienen la convocatoria, mantienen a la población absolutamente en las plazas, en las asambleas, en las votaciones, todo el año, todo el tiempo, y de esa forma desgastan el resorte de la libertad que implica ese método de resolver problemas de orden público, que es la votación, ¿no? Entonces, ¿qué es el liberalismo clásico? Sería la pregunta. Bueno, el liberalismo clásico, partamos de lo siguiente. Primero, no es una ideología y sí es una ideología. Y voy a explicarme por qué. Si entendemos ideología como un conjunto de ideas concatenadas, consistentes entre sí, un sistema cerrado que está funcionando de espaldas a la evidencia, entonces eso no es liberalismo clásico. Porque el liberalismo clásico está abierto a la evidencia, está abierto a la investigación, está abierto a que puedan haber más aportes en teoría política, en filosofía, en antropología, en biología, ¿verdad? En todas las ciencias, digamos, que hacen al ser humano. Entonces, no sería una ideología en esos términos, si consideramos que una ideología es un sistema de ideas cerrados a la experiencia. Si consideramos que ideología es, en otra acepción, como un sistema de ideas, un conjunto de ideas que lo que buscan es catalizar o movilizar la acción política, la participación política, la acción política, el rol
político de cada persona, entonces el liberalismo clásico sí es una ideología. Es una ideología política porque busca de alguna forma que los seres humanos puedan actuar en función a ciertos axiomas políticos y a ciertos principios políticos, ¿verdad? El liberal clásico no reniega de la política, desconfía de ella, porque conoce de qué se trata la política. La política tiene que ver con poder, con violencia, con el monopolio de la violencia, tiene que ver eh, con el centralismo, digamos, del poder, de la fuerza de la comunidad. Entonces, sí, sí es muy interesante verlo en esos términos como una ideología. Entonces, sí podríamos decir que es una ideología en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es una especie de sistema axiológico, por un lado, de valores, quiere decir eso, y de ideas ideológico, por otro, que buscan impulsar la participación política en la sociedad. Nosotros no creemos en el ser humano como un ente flotando en la nada, creemos que los seres humanos somos profundamente gregarios. Voy a evitar la palabra que el hombre es un ser social, porque esa es una frase de Marx, pero creemos de que somos profundamente gregarios. Eso quiere decir que los seres humanos, en su aproximación a solucionar los problemas que le plantea el medio ambiente, se coaliga, se coayuda, se asocia y hace alianzas con otros seres humanos de tal forma a poder eh, mejorar la condición personal y la de los otros. Entonces, sí es una ideología por un lado y no por el otro lado, dependiendo del tipo de concepto, ¿no? A ver qué me dicen por aquí, chicos. Saludos, bienvenido a cada uno de ustedes. Klaus, hola, ¿cómo estás? Bueno, seguimos. Pero fundamentalmente el liberalismo es una filosofía política y económica. Y al decir filosofía política entendemos de que parte de una visión política de la realidad. Quiere decir que el hombre es un animal político, ¿verdad? Ya hablamos de que Locke era un heredero de la tradición aristotélica y en ese sentido los liberales no decimos que hay que entenderse los temas políticos. Lo que decimos es que si tenemos que pasar todo el día en la plaza pública resolviendo problemas políticos, entonces no queda lugar en la vida para lo privado, para la propiedad privada, para lo privado, para lo personal, para las elecciones personales, ¿verdad? Por eso es que yo personalmente detesto tanto el chavismo, el socialismo del siglo XXI, que mantiene a miles de personas siempre en asambleas, en plazas. Esa gente termina siendo zombie, ¿no? Porque la libertad también se agota la libertad también. O sea, a ver un poquito, les voy a dar este ejemplo. Si todo el año te pasas votando sobre pavadas, sobre qué color va a ser el escenario para tal evento de el mitin político, o sobre tonterías si te pasas eligiendo, a la hora de la verdad, bueno, ni siquiera tenés claro qué cosas son importantes seleccionar o elegir, ¿verdad? Terminas mareado, ¿verdad? Eso es lo que hacen los populistas de izquierda, ¿no? Le marean a la gente todo el año y a la hora de la verdad esta gente se ha desgastado del resorte de la libertad y no son capaces ni siquiera de discernir claramente entre lo que es accesorio, accidental o fundamental, ¿verdad? Porque para elegir hay que saber lo que es fundamental y lo que no, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es una filosofía política eh, y también una filosofía económica. Eh, el liberalismo no es a priorístico, sino que es a posteriori. Eso quiere decir de que el liberalismo no parte de preconcepciones sobre cómo es la realidad. Observa la realidad y se acerca a ella y lo aborda de la manera más experimental posible. El liberalismo reconoce en el pasado una fuente inagotable, un capital inagotable de experiencias que pueden ayudarle a ordenar lo público
el ámbito de las relaciones públicas y políticas de formas más eficientes. El liberalismo respeta la tradición y incluso es generalmente eh, reaccionario a los cambios de carácter fundacional. Eso quiere decir de que si a un liberal clásico tenés que darle a elegir entre reformar una constitución y refundar una constitución o hacerla de cero, te va a decir lo segundo, lo primero. Reformar, la reforma es una palabra liberal clásico, no la refundación, no volver a foja cero, no hacer las cosas, digamos, como si no hubiera existido ayer y como si hubiéramos nacido todo hoy. Eso es estúpido generalmente, de hecho, ¿verdad? O sea, lo que en gran medida sabemos es que los logros que tenemos hoy se los debemos a lo que pasó ayer, y desconocer lo que pasó ayer y reaccionar incluso o ser mal agradecidos con el pasado es la forma más segura de ir a un derrotero de fracaso en el futuro. Entonces somos a posteriori, somos escépticos, ¿verdad? Eso quiere decir que dudamos de la autoridad, dudamos de las buenas intenciones del poder central, ¿verdad? Somos escépticos. La actitud escéptica es muy importante. También creemos que los derechos emergen de la naturaleza, de que hay una naturaleza. Primero, de que hay una naturaleza. Eso quiere decir que hay una realidad y de que cada cosa tiene su naturaleza. Ustedes sí pueden hacer un intercambio de la palabra naturaleza por propiedad y cada cosa tiene su propiedad. Las propiedades de cada cosa, propiedad es una palabra muy importante transversalmente en todo el liberalismo clásico, la propiedad de las cosas en gran medida condiciona o limita o determina su potencial. Esto es aristotélico, esto es John Locke, hijo de Aristóteles. Entonces, hay una naturaleza de las cosas, hay una naturaleza humana, hay una naturaleza masculina, hay una naturaleza femenina, ¿verdad? Esto es muy importante y yo sé que hoy en día es visto de forma como una actitud reaccionaria, pero sin embargo es absolutamente afín al sentido más común que hasta un niño de 3 años puede entender, de que las cosas poseen propiedades inherentes a sí mismas y que esas propiedades no son indiferentes a la realidad. Esas propiedades determinan el curso futuro del desenlace, del desarrollo, del despliegue de la cosa en cuestión, ¿verdad? O sea, entonces, eso es sumamente importante. O sea, yo nací hombre, macho, Homo sapiens macho, eso va a determinar esa identidad cromosómica va a determinar mi desarrollo. No es que yo a los 15 años me voy a convertir en una vaca o me voy a convertir en un pollito o me voy a convertir en mujer de manera mágica, ¿no? Y aunque yo pueda creer que soy mujer eventualmente o me sienta como mujer, hay una realidad, hay una propiedad que no ha cambiado en mí. Y esa propiedad tiene que ver con mi naturaleza masculina. Y bueno, y por otro lado, el liberalismo es realista, ¿sí? O sea, apela a una realidad y la realidad es el último juez para la correcta acción. La realidad es el último juez para la correcta acción. A medida que la realidad me dice que yo estoy acertando en lo que voy haciendo, yo entiendo de que esto es correcto, ¿no? Si hago algo que me perjudica y perjudica a otros, yo entiendo que ese no es el camino, ¿no? La realidad, de alguna forma, nos responde con las consecuencias de nuestros actos. Entonces, hacia una definición estamos yendo al liberalismo. En eso estamos. Bueno, definamos rápidamente entonces el liberalismo político, ¿qué es? ¿Ok? Y filosófico por un lado y político. El liberalismo clásico es una filosofía política que intenta establecer los límites de la acción humana legítima en convivencia. Esto es fundamental. Procurar saber hasta dónde podemos avanzar sin invadir los derechos ajenos. Porque el problema fundamental, el problema esencial de la convivencia es que podemos estar pisándonos los talones
o los callos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ordenamos el ámbito de lo común, el ámbito social, de tal forma que no invadamos derechos de terceros? Eh, Porque obviamente hacerlo implica violentarle al otro, ¿no? Entonces, el liberalismo clásico es una filosofía política, es una filosofía primero, es una filosofía que busca conocer cuáles son los límites eh, legítimos y genuinos de la acción humana. Ojo, legítimo, uso la palabra legítimo y no legal, o si no ya me voy hacia el lado de Rousseau, hacia lo positivista, ¿no? Y ese lado es peligroso, los límites legítimos. Entonces la pregunta más importante es, ¿cuáles son los límites legítimos de la acción humana en sociedad? Esa es la pregunta más importante del liberalismo clásico. O sea, ¿es legítimo que yo invada el útero materno y asesine a un niño o a un feto humano, a un ser humano en desarrollo en desarrollo intrauterino? No, no es legítimo. Por más de que le hayan puesto la categoría legal a ese asesinato, sigue siendo un asesinato, sigue siendo una invasión a los derechos de un tercero que está en desarrollo como yo. Yo estoy en desarrollo, ustedes también, ¿verdad? Y hay una naturaleza humana que responde a la que responde el desarrollo de ese ser humano que está en tránsito y de manera coyuntural está dentro del útero materno. Mañana podría estar dentro de una incubadora y dentro de un mes podría estar dentro de una cuna, ¿no? Y seguramente en un tiempo podría, en 20 años podría estar dentro de un vehículo. O sea, dentro de donde esté es un tema accidental, como diría Aristóteles, ¿no? Es un accidente, no tiene que ver con lo sustancial, con lo inmanente, con la naturaleza o la propiedad del ser en sí. ¿Cuáles son y el liberalismo político busca saber cuáles son los límites de la acción política legítima? ¿Ok? Esto es importante porque la acción política es un tipo de acción humana. Es parte de nosotros, es parte de nuestra naturaleza, asociarnos de manera política, entregarle el poder de la violencia a un cacique, entregarle el poder de la violencia a un capitán, a un juez y a un policía, ¿verdad? De alguna forma los seres humanos, al intentar empezar a dividir el trabajo también, vemos cómo resolver ese problema, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son los límites de la acción legítima? De la acción política legítima sería o los límites de lo político, ¿verdad? Y esto es súper interesante porque cuando hablamos de límites, estamos hablando de si el Estado tiene que meterse en tu casa para criarle a tus hijos, si el Estado tiene que definir cuál es la currícula o los contenidos que van a aprender tus hijos, o podés elegirlos vos. Se supone que los estás pagando vos con tus impuestos. Yo creo que sería legítimo que uno lo decida los contenidos. Si el Estado puede intervenir en cuestiones de conciencia o si hay derecho a la objeción de conciencia. ¿Ok? Si hay derecho al habeas corpus. Si uno puede, si uno puede alegar presunción de inocencia. O sea, la presunción de inocencia es una institución que se ha desarrollado a lo largo de los siglos y que implica un límite al poder político, ¿no? Al poder político. Eso quiere decir que nadie puede llevarme preso o conculcar mis libertades al libre tránsito, a la expresión y a todas otras libertades antes de que se compruebe que yo soy culpable. Es un límite al poder político. Entonces esa es la pregunta más fundamental del liberalismo político. Entonces me avisan qué tal vamos, cualquier cosa. Si es que... Pero vamos a hacer el juego de definir el liberalismo en 3 palabras. Y me gusta mucho esta forma de definirlo, que en realidad, no piensen que yo... Es un libro del maestro Alberto Venegas Lynch que se llama Límites al Poder. Es un libro que habla sobre la pugna que hubo entre los federalistas y los antifederalistas en Estados Unidos en el tiempo entre la primera declaración de independencia y la Constitución, que fueron más o menos 1 o 2 años. Y hubo un debate público muy interesante sobre algunos que buscaban que
haya una unión y otros que querían que se mantengan los estados por separados y que las uniones sean coyunturales, ¿no? Eh, entonces, definir el liberalismo político o liberalismo clásico como los límites al poder me parece muy interesante, muy, muy valioso, porque dice mucho de, primero, lo actitudinal, ¿no? Nosotros, los individuos que profesamos o que de alguna forma somos afines al liberalismo clásico, somos escépticos con respecto al uso del poder en la sociedad. Y creemos que ese poder tiene que estar limitado, ¿verdad? Para que sea útil, ese poder tiene que tener reglas sobre las cuales funcione. No puede funcionar de maneras arbitrarias y caprichosas y antojadizas. Entonces, esto es relevante, pero no solamente límites al poder político, porque uno puede decir límites al poder de mi vecino. Si mi vecino quiere entrar a mi casa, o sea, yo tengo que ponerle un límite a eso, ¿no? Entonces yo tengo el derecho a poder defenderme, el derecho a portar armas, el derecho a eventualmente agredirle. Entonces se dan cuenta cómo es relevante, no es solamente el límite al poder político, sino también el límite al poder de otros hombres, ¿verdad? Que en realidad la casta política o la aristocracia política, como hoy se la conoce, ¿no? Por más que sean en republiquetas, ¿no? Como la que tenemos, eh, son hombres de carne y hueso, ¿no? Son hombres de carne y hueso. Entonces, los límites al poder de esos hombres individuales también, porque lo que sucede es justamente que son hombres que usan el aparato estatal y el acceso que tienen a ciertas ventajas dentro de ese aparato estatal para poder, digamos, hacerse de la propiedad de terceros, invadir propiedades de terceros, violentar a otras personas, ¿verdad? Entonces, muy interesante esta definición de los límites al poder. El liberalismo es una filosofía que busca los límites al poder en general. Y ahora van a poder fijarse, este es un cuadro genealógico, enseguida vamos a volver sobre, sobre él. Pero cuando hablamos de que John Locke, desde el liberalismo clásico, buscaba la limitación del poder, si ustedes se fijan bien, ¿verdad? De alguna forma, disculpen, acá escribí algo, parece. ¿Verdad? Si el objetivo era la limitación del poder, ¿verdad? Habían dos poderes que eran, en la época de John Locke, eran preocupantes. Por un lado, el absolutismo de la razón, con Descartes a la cabeza, literalmente Descartes a la cabeza y figurativamente también, ¿verdad? O sea, este racionalismo radical que deriva luego en el constructivismo, ¿verdad? Que deriva en la búsqueda, que deriva después también en la planificación económica central, ¿verdad? Este tema del poder de la razón como el absoluto fue algo a lo que se resistió John Locke, y para esto creo que alguien tiene el micrófono abierto. Para eso se generó el empirismo, ¿no? O sea, que es la filosofía cognitiva, epistemológica o la teoría del conocimiento que él desarrolló, el empirismo. Y por otro lado, el otro absoluto frente al cual John Locke también quiso ponerle una limitación a ese poder, es el poder político, el absolutismo político. ¿No? Este es Enrique VIII, que fue el que creó la iglesia anglicana, básicamente. Para eso él generó el liberalismo, ¿no? El liberalismo, que es una forma de intermediación entre los seres humanos de tal forma a reducir las posibilidades de violencia. Las instituciones son intermediarios, ¿no? John Locke tiene una frase que dice que no tiene que haber hombre que juzgue en su propio caso, ¿verdad? Entonces, nadie puede juzgar en su propio caso. Siempre necesitas un tercero, un magistrado, un policía, un abogado, ¿verdad? Un juez. Entonces, esto es, digamos, la lucha de John Locke contra el absolutismo racionalista de Descartes y el absolutismo político que era, tenía que ver con la doctrina de que los reyes eran reyes por derecho divino y que no eran iguales al resto. Ojo,
O sea, si ellos eran hijos de un dios o semidioses o eran llamados por Dios, ellos no eran iguales al resto. O sea, no había una igualdad moral. Obviamente no se le aplicaban las mismas reglas a ellos y ellos podían sujetar a su capricho, voluntad o antojo los derechos o conculcar los derechos de terceros, ¿no? Eh, entonces, mandarle a la guerra, por ejemplo. Se sabe perfectamente que los reyes mandaban a la guerra y uno se tenía que ir obligado si no te mataban, ¿verdad? O si no te mataban. O sea, y hoy en día una limitación al poder político es la objeción de conciencia, ¿no? Yo no quiero ir a la guerra, yo tengo razones de conciencia para no ir a la guerra o para no enlistarme en el ejército y uno tiene objeción de conciencia. Entonces, esa es una manera de ver la teoría de John Locke. John Locke estuvo contra el poder de la razón, que es peligroso, y si no me creen, fíjense cómo con la razón pudieron crear los campos de concentración y matar millones de personas. Eso era un proceso sumamente racional, frío, calculado, de tal forma gastar la menor cantidad de gas, la menor cantidad de insumos para matar seres humanos. Era una forma de matar científica, básicamente. Entonces, el poder, el racionalismo extremo puede justificar cualquier cosa y puede poner a disposición de las manos más perversas los métodos más eficientes de hacer las cosas, más macabras. Ojo con eso, ¿eh? Porque y ese es el problema del eficientismo estatal, ¿no? O sea, el eficientismo estatal no le importa qué es bueno o qué es malo. Lo que le importa es vamos a ser eficientes, ¿no? Eso es perverso. Entonces, el poder político, ¿no? Esas son dos formas de ver cómo Usted John... llamaba al internet. Hola. Hola, hola. ¿Alguien tiene encendida su, su micrófono encendido? Bueno, eh, entonces eso sería, digamos, el afán, el anhelo y la obsesión de John Locke, ¿no? Limitar el poder político y el poder de la razón. Esto está muy presente. Yo le voy a mostrar un libro de un liberal clásico, si lo encuentro. Pasa que tengo acá. Esta es una tradición que no se ha perdido gracias a los escritores de la escuela austríaca, a Friedrich von Hayek, por ejemplo, que escribió una serie de ensayos que se llaman Estudios sobre el abuso de la razón. Fíjense cómo la tradición sigue viva y vigente, ¿no? Y de alguna forma cómo se renueva, pero es una idea bastante antigua, es la idea de que no podemos ordenar de forma absolutamente racional nuestro mundo, o sea, hay fuerzas irracionales que son parte de nuestra capacidad y de nuestro despliegue humano que no pueden ser mediadas por la razón, ¿verdad? Porque escapan al cálculo, escapan a la planificación, escapan al pronóstico y escapan a la coacción, ¿verdad? Gracias, gracias. Qué espectacular es tu biblioteca, Héctor. Gracias, Paola. Sí, tengo 800 libros aproximadamente. Yo soy un bibliotecario más que nada, o sea, y ojo, tengo libros de personas que detesto también, ¿verdad? O sea, tengo los libros de Simone de Beauvoir, de Judith Butler, de, de, de varios, de Marx, tengo varios libros, en fin, es un buen ejercicio rodearse de gente que uno odia. Es un buen ejercicio para la tolerancia. Pero hay que leerlos, hay que leerlos. Bien, a lo que voy es lo siguiente. Eh, la, hay un aspecto irracional en la libertad que nos ayuda a poder escapar al totalitarismo. Esto es súper importante. El amor, el honor, las pulsiones que tienen que ver con la vida, con la sexualidad, con amparar a nuestros hijos. O sea, son ámbitos irracionales de nuestra esfera, de la esfera humana, que no pueden ser sometidos a cálculo, escrutinio, planificación, control. O sea, si hay algún futuro para la libertad de los seres humanos frente a la amenaza de la inteligencia virtual, perdón, de la inteligencia artificial, es el hecho de que los seres humanos no somos 100% racionales. Agradezcanlo,
porque va a ser lo que nos va a salvar en el futuro de ser sometidos a la esclavitud, el hecho de ser en parte irracionales también. Eso John Locke lo sabía, ¿verdad? O sea, por eso existían la violencia y las guerras, ¿verdad? Pero es muy importante ese aspecto irracional para la generación de la libertad. Eh, Eso no quiere decir abrazar el irracionalismo y quemarnos entre todos y asesinarnos entre todos para nada. Quiere decir de que hay ciertos sentimientos morales, hay ciertos ámbitos emocionales que no están sujetos a la coacción política. Y eso es bueno, eso es importante, ¿no? Este es un intento de árbol genealógico, es un intento, digo, porque obviamente creo que puede ser mejorado, pero este es un acercamiento potable a el árbol genealógico del liberalismo, Ya ¿no? voy. Ya va, dice, enseguida va a llegar. Ya alguien tiene el micrófono abierto. Tocó el timbre, llegó la pizza, parece. Llegó la pizza por delivery. El capitalismo siempre ganando. Bueno, eh, llegó la pizza por lo visto. Qué bueno, sí. Quiero ver las fechas. Ah, las fechas de lo... Hola. No, no pasa nada, Diana. Las fechas de nacimiento de esta gente. ¿Quieren ver? Bueno, miren, John Locke 1632, Adam Smith 1723 y Montesquieu 1689, ¿no? O sea, Locke, Montesquieu, Smith sería la primera triada en términos de tiempo, ¿no? Eh, una biblioteca, y ver, eso habría que verse, dónde se puede pedir. Lo que pasa es que el ejercicio de construir una biblioteca es casi como una cuestión identitaria, ¿no? O sea, uno construye una biblioteca muy a medida de uno, de sus intereses, algo muy libro a libro, ¿verdad? Eh, pero sí, esto podemos ampliar, podemos ver para ampliar y yo creo que cuando si les paso en PDF pues van a poder ampliar después. Pero tenemos a John Locke, ¿verdad? Voy a dibujar. Acá tenemos a John Locke, tenemos a Anne Smith y tenemos luego a Montesquieu. Para mí es la triada inicial. Para mí, ojo, ¿eh? Ojo que acá podríamos extender una línea y poner a la escuela de Salamanca, ¿no? Que fue muy influyente en el pensamiento de John Locke, ¿no? Pero bueno, para los fines que me propongo, yo creo que sirve esto. Aquí tienen a David Hume. Acá hay una cuestión muy interesante. La cuestión de que de Adam Smith, de Adam Smith surgen lo que se llaman los sentimentalistas, ¿verdad? Bueno, acá falta los sentimentalistas de alguna forma, ¿no? Que eran los que desarrollaron la teoría de Adam Smith sobre los sentimientos morales, ¿no? Sin embargo, es también relevante decir que David Hume, además de ser un sentimentalista, perdón, este es Edmund Burke, además de ser un sentimentalista, es el padre del conservadurismo moderno. O sea, el liberalismo clásico es el padre del conservadurismo moderno. Eh, por lo menos el conservadurismo inteligente, ¿no? Porque hay cada conservador pelotudo también, ¿verdad? Pero es muy importante, así como hay cada libertario imbécil también por ahí circulando. Pero bueno, eso lo único que demuestra es que nadie se salva del fenómeno omnipresente de la estupidez humana alguna vez en la vida. No hay que abusar nomás de ese derecho a ser estúpido, ¿no? Pero eso no... Berkeley también podría ser un empirista, la verdad que no me acordé de él, Paola, gracias por mencionarlo. Habría que ver acá dónde incluir a Berkeley, que era un empirista. Habría que ver si tiene teoría política. Sé que tiene una teoría epistémica de conocimiento, pero no sé si política. Y tenemos luego por ejemplo, Bastiat en Francia y Tocqueville en Francia. Ellos ya fueron bastante después, 1830, 1800, más o menos en la época de Marx,
ambos, ¿verdad? Antes de ellos, incluso están los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿verdad? Los Jefferson, James Madison, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, los papeles antifederalistas, y luego tenemos a la Escuela Austriaca de Economía, ¿no? Y Milton Friedman, por un lado, que estaría por aquí. Y después, no sé si vale la pena mencionar, pero habría que mencionarlo igual, a Herbert Spencer, ¿verdad? Que escribió una obra muy interesante que quiero leer, pero el nombre ya me dice todo, que se llama El hombre contra el Estado, ¿verdad? Pero luego fue decantando hacia una especie de darwinismo social, terminó un poquito por ese lado. John Stuart Mill, que arrancó bien con su ensayo sobre la libertad, pero luego terminó... John Stuart Mill arrancó muy bien con su ensayo sobre la libertad, que es un muy buen ensayo liberal clásico, pero luego terminó hablando sobre el socialismo, capítulos sobre el socialismo, y terminó en el utilitarismo, ¿verdad? El utilitarismo es una doctrina peligrosa que viene de Jeremy Bentham, y básicamente lo que busca es la mayor utilidad para la mayor cantidad de personas, o la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas. Y es muy racionalista, ¿no? Y después tenemos a Alberdi, a Juan Bautista Alberdi, en Argentina, ¿no? Que fue un liberal clásico moderado bastante interesante. Sí, es peligroso el utilitarismo, ¿verdad? Porque, o sea, si el 51%, si al 51% de la humanidad le es útil, el concepto de utilidad ahí es bastante jodido. Que de pronto el otro 49% no conserve su propiedad privada, y bueno, sería entonces una política utilitarista, se podría llevar adelante perfectamente, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial, es peligroso, ¿no? Y aparte es muy atractivo, ¿no? Porque racionalmente Jeremy Bentham generó una escala, una especie de cálculos de felicidad, que podríamos ver luego, ¿verdad? Que no sé bien a fondo cómo se manejaba, pero en algún momento podríamos verlo, ¿verdad? Pero es peligroso. Bueno, esto sería entonces básicamente el esquema de la familia, ¿no? Las familias no son perfectas ninguna. Bueno, ¿se acuerdan que John Locke estaba contra dos absolutismos? El absolutismo de la razón y el absolutismo político, ¿no? Esta es una frase cortita para que vean la actitud algo escéptica de John Locke con respecto al absolutismo racionalista. Sí, Bertrand Russell, pero ya en el siglo XX, 1940, 1930. En el empirismo hay varias ramas. Hay algunas ramas que son un poco más benévolas y otras que no tanto, ¿no? Como el utilitarismo, ¿verdad? Eh, ojo que hay una carga utilitarista, a ver un poquito, hay una carga utilitarista en los liberales clásicos. O sea, eso no quiere decir que el liberal clásico no contemple la utilidad, pero contempla la utilidad a posteriori, no contempla la utilidad a priori para tomar medidas políticas. Lo que el liberal clásico presume una vez que suceden ciertos eventos sociales es que han acontecido de cierta forma porque hubo una utilidad para los implicados, ¿verdad? Entonces, el utilitarismo es descriptivo, no es, creo que Jorge tiene prendido su micrófono, no es un utilitarismo prescriptivo, es descriptivo. No es para prescribir acciones políticas, sino que es para describir circunstancias políticas, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se pueden tomar decisiones en base a ciertos cálculos utilitarios y se pueden
restringir ciertos derechos naturales, pero tiene que ser demasiado evidente la razón. O sea, a ver un poquitito. Por un virus que nadie vio todavía, que no se aisló o se aisló recientemente después de un año, invisible, que no se sabe dónde está, o sea, que genera nuevas categorías etiológicas o nuevas categorías sintomatológicas, modelos asintomáticos. O sea, cosas por el estilo, no podés conculcar las libertades de todo el mundo, ¿verdad? No hay una cuestión utilitaria. Ahora, hay un ejemplo de Adam Smith o de John Locke, los dos lo usan, donde, por ejemplo, si es que hay una casa que está ardiendo en el pueblo, al lado de mi casa, y para salvar al pueblo, a la casa de todo el pueblo, a las otras 200 casas, hay que derrumbar mi casa, pues hay que hacerlo. Ahí hay un elemento utilitarista, pero hay una enorme razón de público conocimiento, es evidente para todos, ¿no? Y casi va a ser hasta tonto votar, o sea, posiblemente se haga de manera intuitiva, ¿no? Entonces, a ver, siempre la presunción está a favor de los derechos naturales. La libertad, la vida y la propiedad privada. La presunción es a favor de ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay abortos que se dan cuando todas las opiniones médicas han dicho de que el bebé o van a ser muerto y la madre puede no vivir al parto, ¿verdad? Entonces se toman muchas veces decisiones que irían contra los derechos naturales, pero la razón utilitaria, ¿verdad? Que en este caso socava la razón por principio, ¿verdad? Es evidente, es palpable. Siempre la suposición o la presunción es a favor de los derechos naturales. Y tiene que haber una razón demasiado fuerte e importante para poder restringirlos. No suprimirlos. Ojo, restringirlos. A ver, Constancia dice, la utilidad es consecuencia, no el fin. Si la utilidad prima por sobre la ley natural es antilibertaria, claro. Pero eso es bien común, no utilitarismo. Ejemplo de la casa, claro. Sí, sí. Entonces vamos a ver una cuestión. Bueno, fíjense, contra el absolutismo racionalista, el liberalismo cree que la razón es un instrumento, la razón es instrumental. Fíjense cómo John Locke desconfía de la razón porque sabe que es una herramienta imperfecta, que tiene sus sesgos. Esta es una frase del tratado, dice, una extraña inclinación alberga a todos los hombres, el negar los hechos evidentes que no armonicen con sus hipótesis. Lo que John Locke dice es, el cerebro humano no es perfecto, no puede conocerlo todo y no es imparcial. Por lo tanto, muchas veces nos mentimos a nosotros mismos. Hay todo un capítulo de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, que es un libro que les recomiendo de Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Este libro es fantástico. Hay todo un capítulo que se llama de por qué nos mentimos a nosotros mismos. Y es muy divertido además porque lo hace con un humor muy fino, es muy discreto, pero usa ejemplos muy de la vida real, ¿no? Entonces, ¿por qué cada persona es capaz de mentirse perfectamente a sí misma y dormir tranquila con la mentira, ¿no? Entonces, los seres humanos podemos no ser perfectamente racionales y eso está dentro de la antropología liberal clásica. Por eso es tan peligrosa esa otra antropología, ¿verdad? La antropología del materialismo, por ejemplo, y del positivismo, que piensan que todo pueden medir, todo puede ser sometido a pesaje, a medición, a cálculo, a planificación, a escrutinio, a control y finalmente a coacción. Y no es así, ¿verdad? ¿Por qué falla en esos sistemas económicos y políticos? Porque los seres humanos tenemos una gran carga irracional en nuestra constitución. Menos mal. O si no, no existiría la poesía, no existiría el hombre que muere por su patria o la mujer que muere por su hijo.
o no existiría la pasión amorosa, no existiría Romeo y Julieta, ¿no? Sería un mundo frío y posiblemente un mundo en el cual el utilitarismo funcione bien, el marxismo funcione bien, ¿verdad? Porque están basados en una antropología del hombre calculador, del Homo economicus, ¿verdad? Y el liberalismo clásico le huye al Homo economicus, le huye, detesta el hombre con el cálculo utilitario, ¿no? Porque de hecho John Locke, si ustedes se fijaron más arriba, él también es un intuicionista, ¿verdad? John Locke dice que hay ciertas intuiciones naturales en los seres humanos y que estas intuiciones naturales de alguna u otra forma también determinan nuestro comportamiento. Lo que luego Adam Smith llamaría, no Adam Smith en realidad, fue un término de Adam Ferguson, que es los sentimientos morales. David Hume también usó esa palabra, los sentimientos morales. Bueno, entonces no somos 100% racionales. Contra el absolutismo político que propone John Locke, y esto es muy interesante porque entre lo que John Locke dice es que entre los seres humanos y ante la posibilidad de violencia, lo que tenemos que hacer es poner intermediarios. Lo que serían luego es la teoría institucional del liberalismo clásico, ¿verdad? Cuerpos intermedios le llaman hoy los libertarios, ¿verdad? Instituciones, Douglas North, por ejemplo, premio Nobel de Economía, un gran historiador del devenir económico, hablaba de las instituciones formales, las instituciones informales, ¿verdad? Entonces, estos cuerpos intermedios, basado en la regla de que ningún hombre puede ser juez en su propio caso, ¿verdad? Ningún hombre puede ser juez en su propio caso, se interponen entre la violencia de los seres humanos. Y como el principal, o sea, es cierto que mi vecino me puede agredir, pero también es cierto que un grupo organizado de hombres llamado Estado me puede agredir. Y que de hecho, en gran medida, la reacción liberal clásica de John Locke o de los varones ingleses fue contra el poder político, no fue porque su vecino le agredía a uno que se creó el liberalismo. La gente en general se ha llevado relativamente bien a través de las épocas porque han hecho intercambios, hay una propensión natural de los seres humanos a buscar colaborar y mejorar la posición de todos, ¿verdad? Que ha habido violencia, también la ha habido y mucha, pero no es toda la historia de los seres humanos. Ha habido mutualismo, cooperación, asistencia mutua, cuando los seres humanos han podido más o menos manejar sus asuntos uno a uno, los han podido resolver, ¿no? El problema es cuando entra la cultura de la tribu, ¿verdad? Entonces somos muchos contra muchos y ahí caemos en la guerra. Pero estos cuerpos intermedios, estas instituciones son muchas, ¿verdad? Una de ellas es la división de poderes, que vamos a hablar en la siguiente clase, hoy no vamos a hablar mucho. La propiedad privada es una institución fundamental para que se interpone entre el poder político o el monopolio de la violencia y los individuos. La propiedad privada es súper importante. Las constituciones o las cartas de derechos, la familia, que también es una institución natural, y John Locke le agrega algo más que no vamos a verlo en este curso porque es un curso incluso aparte, pero el liberalismo filosófico y en parte político nace del deseo de separar iglesia de Estado. La primera obra de John Locke se llama Cartas sobre la tolerancia. La carta sobre la tolerancia lo escribió desde Holanda y lo escribió con un seudónimo y básicamente lo que habla ahí es que es sobre el hecho de que los sentimientos religiosos, las creencias tienen que estar restringidas al ámbito de lo privado y no de lo público. Llevarlas al ámbito de lo público trae conflicto. Eso no quiere decir que uno pueda ir todos los días a la iglesia y que todo el mundo lo vea, no. Al ámbito de lo público quiere decir al ámbito de lo político, ¿no? Entonces, lo privado llevado al ámbito de lo político, como hoy en día hacen las insoportables feministas que dicen a la par de Kate Millett, lo personal es político, ¿verdad? Eso trae conflicto.
lo privado no es político. Y las creencias que yo crea en Dios o en Buda es algo privado, ¿verdad? De lo que, por cierto, no tengo prueba empírica suficiente, siendo realistas. Por lo tanto, no tiene que ser una razón de Estado, no tiene que ser un ámbito de coacción. Luego tenemos que separar iglesia y Estado. Cuando John Locke logra esto, tenemos un cuerpo intermedio más entre el poder político y el individuo, la iglesia. O sea, tu iglesia, seas budista, mormón, evangélico, protestante, pentecostal, católico luterano, anglicano, tu iglesia es una institución más que te protege contra el poder político. En Chile, dice Constanza, quieren poner un impuesto por tener piscina. Claro, entren en mi casa y decirle esperar con una escopeta. No, pero a ese nivel, claro, cuestiones privadas, ¿verdad? Como tener, yo quiero tener cuántas bañeras tenés y te empiezan a cobrar por bañera, ¿verdad? Por ducha, por ventana. En el Uruguay, donde yo viví un tiempo, te cobraban por cuántas ventanas y cuántas puertas tenías hacia la calle, los impuestos. O sea, era un impuesto aparte, por ventana y puerta. Si tenías dentro de tu casa escalera, tenías un impuesto aparte. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Hay cuestiones que refieren al ámbito privado y este es el tema de la religión que no implica, no tiene por qué el poder político entrar en eso, ¿no? Bueno, entonces esa es la teoría institucionalista. Si acá se fijan bien, si se fijan aquí tenemos justamente una especie de gráfico de esto, ¿no? Sabemos que el Estado se define como la centralización del el poder de la violencia de la comunidad, ¿no? Todo depositamos en el Estado de poder ejecutivo, el poder para ejecutar las leyes, para coaccionar a los seres humanos cuando rompen la ley. Entonces, eso está depositado en el Estado. Por eso es que esta flecha, si se fijan bien, esta flecha de la violencia va en esta dirección, ¿verdad? ¿Y en qué dirección va? En dirección al individuo. Esto a mi criterio es sustancial, ¿no? Va en dirección al individuo la violencia. El Estado, no, a ver un poquito, esto es súper importante que todos podamos pensarlo. El Estado no puede actuar de otra forma que no sea la violencia. Por eso es que no funciona este estado de bienestar. Le pueden poner el nombre que quieran, estado de bienestar, estado celestial, estado pacífico, lo que sea. Pero el Estado siempre funciona por violencia, por mandato, por coacción, por coerción, por decreto. Si no estás de acuerdo con el decreto, te vas preso. ¿Y por qué? Porque lo votaron un grupo de personas en el Congreso, o lo sancionó la Corte Suprema, o sencillamente tuviste la desgracia de estar en un país en el que el 51% de las personas son imbéciles y votaron atravesado, mal. Entonces, el Estado te obliga, y si no querés hacerlo, entonces actúa con violencia. De hecho, no hay forma de que se mueva de otra forma. Y eso pasa porque es una tecnología social. A ver un poquito. El Estado es una tecnología social diseñada en el siglo XVI con Thomas Hobbes para el problema de la anarquía civil y de la guerra civil en el siglo XVI. O sea, para problemas de violencia física. Por lo tanto, el Estado fue creado como un monopolio de la violencia física. Esto tiene muchísimo sentido y es la manera en que ha sido definido por todos los clásicos, por Maquiavelo, por John Locke, por Thomas Hobbes, por Marx, por Max Weber, ¿verdad? Todos entendemos que es un aparato burocrático, es una tecnología sociológica, desarrollada para poder coaccionar a los seres humanos a hacer ciertas cosas o a no hacer otras. Por lo tanto, para que la fuerza del Estado no caiga directamente sobre el individuo, hay una serie de instituciones que son desarrolladas para que eso no
repercuta de una forma muy violenta sobre el individuo. Y son estas, ¿no? División de poderes, carta de derechos, iglesia, familia, propiedad privada. Y acá me faltó una, que yo creo que puede ser interesante mencionarlo. Yo no sé si ustedes ven ahí, pero voy a meterlo acá. Capacidad de agresión del individuo. Esto ténganlo muy en cuenta, porque la última frontera entre la posibilidad que tengan del Estado de hacerme daño o un grupo de personas de hacerme daño y yo es mi capacidad para agredir, mi capacidad para ser violento. Por eso son tan perniciosas estas ideas pacifistas y por eso es que hay un intento sistemático de laboratorio fino y sofisticado de ideas de tal forma a desvirilizar al hombre para hacer de los varones, del hombre, del Homo sapiens macho, un ser pacífico, suave, incapaz de violencia. El mundo más peligroso es el mundo de los seres incapaces de violencia. En ese mundo de lobos sin colmillos, bastaría que haya un solo lobo con colmillos para que sea tiranizado el mundo completo. Entonces, todo este intento de afeminar a los hombres, de hacerlos suaves, de hacerlos incapaces de violencia, incapaces de agresión, finalmente tienen un objetivo político que es incapacitar a los seres humanos para enfrentarse contra la tiranía. Y eso no es correcto. Nadie está haciendo apología de la violencia, pero si acá necesariamente lo que decimos es que los seres humanos, con respecto a su naturaleza, las mujeres también, las hembras Homo sapiens son violentísimas, o si no, tocarle el hijo a una Homo sapiens hembra, vamos a ver si no te asesina, ¿verdad? Son diferentes en cuanto a que son violentos nomás, pero las hembras son muy violentas con respecto a su territorio y a su cría, ¿no? Entonces, es muy importante, claro, ¿no? Totalmente. Paola Martínez dice, a las mujeres no victimizan doble con el tema de la ley del feminicidio, ¿verdad? Totalmente, con respecto a la pareja. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y enseguida van a darse cuenta, esto les adelanto ya, ¿por qué es que todos los intentos totalitarios que tuvieron éxito siempre buscaban tener éxito en los niños? Y porque, claro, el niño Homo sapiens y la niña Homo sapiens suelen ser incapaces de violencia física o ineficientes en la violencia física, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces cuando son chicos hay que adoctrinarlos para que luego sean incapaces de resistirse a la tiranía política. Así que, más que nunca, el liberalismo clásico está vigente con respecto a las inquietudes que hoy en día tenemos como sociedad. Bueno, una de las primeras instituciones que se crearon allá por 1215 fue la Carta Magna, que fue una reacción de un grupo de nobles ingleses, de propietarios, se llamaban propietarios porque tenían tierras, de varones ingleses que le dijeron al rey Juan sin tierras se llamaba, era el seudónimo del rey, le dijeron que ellos no estaban dispuestos a que él siga gobernando con decretos arbitrarios. ¿Y cuáles eran los decretos arbitrarios? Y que Juan sin tierra de pronto le mandaba a llamar a un varón y le encarcelaba. No había presunción de inocencia, ¿verdad? No había protección de los derechos eclesiásticos, no había protección contra el encarcelamiento ilegal o acceso a la justicia inmediata, ¿verdad? Le imponía impuestos gravosos sin consultarles. Entonces, todo esto es lo que decía la carta. La carta fue un papel que ellos le dijeron, esto vos no podés violar, porque estos son nuestros derechos. O sea, no es que nosotros estamos pidiendo permiso para hacer este papel. Es una carta, te estamos enviando y vos tenés que firmar. Y si no, nosotros estamos capacitados porque el derecho natural nos asiste y porque Dios, el Dios de la tierra nos asiste y todo eso que había detrás con el tema de la dignidad personal, a que nosotros nos defendamos contra
vos, ¿verdad? Nos levantemos contra vos. Entonces, si bien la Carta Magna se centró en los derechos de los varones, de este título nobiliario, de estos propietarios, también habían cláusulas que incluían a los siervos. Acuérdense que estamos en la Edad Media. Por eso es muy interesante entender que en la Edad Media hay muchos momentos muy libertarios. La Edad Media fue una época, en muchos sentidos, de mucha libertad personal. Estaba mucho más distribuido el poder. Cierto, como mucha violencia también, ¿verdad? Y eso a lo mejor iba compensando y generando espacios de ciertas libertades civiles, ¿verdad? Pero la Carta Magna, que es la primera constitución de la que se sabe, se remonta a la Edad Media, ¿verdad? Incluso había una cláusula en la Carta Magna que era una cláusula que daba derecho a la insurrección. O sea, si el rey no cumplía con la carta, los 25 varones que luego, estos 25 varones después se van a convertir en la Cámara de los Lores. Porque el Senado, como vamos a ver en la siguiente clase, es lo que hoy llamamos Congreso, no fue una institución creada a priori, sino fue una institución social creada a posteriori, o sea, por ensayo y error. Y estos 25 varones, ¿verdad? Que en ese momento eran como un consejo, luego se van a convertir en la Cámara de los Lores. Y luego más adelante se va a agregar la Cámara de los Comunes y bueno, para la época de Guillermo de Orange, allá por 1680, ya va a estar absolutamente desarrollado el Senado, ¿verdad? No sé si tiene sentido para ustedes, me avisan qué les parece. Pero esto es muy importante comprender, ¿no? La Carta Magna, la Constitución, es una carta, no es un pedido de permiso para tener derechos. Entonces, esto es muy, muy importante considerar de manera detenida. Bueno, pero para John Locke, bueno, otra cosa más rápida. O sea, John Locke es un depositario de esta tradición. O sea, esto es en 1215, John Locke es en 1632, 1650, 1660. ¿Se dan cuenta? O sea, John Locke recibe muchas influencias, ¿verdad? Recibe muchas influencias que él cataliza también, que le da forma, no es que él crea las cosas a priori, ¿no? Sino que él es heredero. Para mí esta palabra es muy importante en el liberalismo clásico. Ustedes y yo, si nos consideramos liberales, tenemos que entender de que somos herederos de una tradición de pensamiento que se fue haciendo por ensayo y error en largos periodos evolutivos, ¿sí? Donde hipótesis fueron sometidas a escrutinio de la realidad. Recuérdense que la realidad es el último juez de el correcto accionar de los seres humanos. Entonces, por eso es que no somos contrarios a la tradición. Al contrario, el liberal clásico abraza la tradición. El liberal clásico cree que la tradición tiene un lugar importante. Y el liberal clásico entiende que la única forma en que el Estado puede ir disminuyendo, no es la única forma, pero una de las formas en las que el Estado puede ir disminuyendo de tamaño es de que cada vez hayan más tradiciones que se respeten por creencia, por folclore, ¿verdad? O sea, si los seres humanos en Paraguay, por ejemplo, respetáramos por tradición la propiedad privada, posiblemente necesitaríamos menos coacción para respetarla, menos burocracia. Entonces, hay que entender que no estamos en contra de la tradición, al contrario. Somos en gran medida teorizadores de la tradición. Bueno, el gran fundamento de la civilización, la propiedad privada. Fíjense lo que dice John Locke. Esto ya hablamos un poquitito, pero vamos a arreglarlo un poco más. John Locke dice, es evidente que aunque las cosas hayan sido dadas en común, ojo, el punto de partida es que Dios dio el mundo a los hombres en común, ¿sí? Las cosas hayan sido dadas en común, el hombre como dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las acciones o trabajo que aplica, poseía en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. Esto es súper valioso. Está en nosotros la propiedad para generar propiedad.
no, o sea, está en nuestra naturaleza, y a medida que los seres humanos actuamos en el mundo, creamos la propiedad privada. ¿Sí? Desde el momento en que yo planto algo en un terreno que no era de nadie, en ese momento el terreno y los frutos del terreno son míos, son mi propiedad natural. Entonces, cada ser humano posee en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. Y que lo que constituyera la mayor parte de lo aplicado de mantenimiento o comodidad de su ser, cuando la invención y las artes hubieran mejorado las incomodidades de la vida, todo esto era perfectamente suyo. A ver un poquito si Rousseau llega a entender. Era perfectamente suyo. No dice un poco suyo, no dice perfectamente suyo. Y no pertenecían común a los otros. No había que pedirle permiso a los otros, no había que pedirle permiso al Estado, no había que pedirle permiso al rey. Era perfectamente suyo. Entonces, acá nos damos cuenta de cómo la propiedad privada deviene de la naturaleza humana. Y además, esto es importante, ¿verdad? Porque, a ver un poquito, ni ustedes ni yo querríamos esforzarnos en lograr algo, en mejorar una parcela del mundo, en mejorar un ámbito del mundo, si es que sabemos que puede venir enseguida otro y arrebatárnoslo y alegar que no es nuestro. O sea, si es que yo construyo mi casa y luego alguien entra a mi casa y ve mi heladera o mi nevera y toma, o sea, con el tiempo nadie va a construir casas, ni va a comprar jugo, ni va a desarrollar tecnología para mantener fresco los alimentos. Alguien tiene prendido su micrófono. Hugo Bando, creo que. Oye, relájate. Entonces, esto es relevante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la acción humana se inhibe si es que entiende que intervenciones externas, coacciones externas, van a quitarle los frutos de su esfuerzo. ¿Para qué voy a trabajar si me van a robar? ¿No? Fíjense lo que menciona aquí, por ejemplo. ¿Cómo se forma el derecho de propiedad? Toda la tierra que un hombre labre, plante, mejore, cultive y cuyos productos pueda él usar, será en tal medida su propiedad, dice John Locke. Eso ya habíamos visto. Pero acá hay una palabra, es mejore, ¿verdad? O sea, nadie compra un terreno para destruir el terreno y luego no poder ni siquiera venderlo a un precio igual o mejor al que lo compró. O sea, ese tipo de detalles, ¿verdad? Dios, al dar el mundo en común a todos los hombres, mandó al hombre que trabajara, y la fatiga de su condición le es requerida. Dios y su razón lo mandaron sojuzgar la tierra, esto es, mejorarla para el bien de la vida. Mejorarla para el bien de la vida. Y así él invirtió, fue una inversión en ella algo que le pertenecía, es decir, su trabajo, que en obediencia a ese mandato de Dios sometió, labró y sembró cualquier parte de ella, de la tierra, y a ella agregó algo. ¿Se acuerdan cuando le dije que el sudor al mezclarse con la tierra produce la propiedad, ¿no? Que era propiedad suya, a que no tenía derecho ningún otro hombre, ni podía arrebatársele sin causársele daño. Entonces, se dan cuenta de que de esa forma los seres humanos y las seres humanas se apropian y generan la propiedad privada. Es un derecho natural. No, pues verdad, sí. Entonces, esto es importante porque va a ser la gran diferencia que tenemos con Hobbes, con Rousseau, con esos teóricos, ¿no? Les voy a mencionar ahora otro tema. Bueno, pero ahí llega alguien llamado Jean-Jacques Rousseau y genera una ficción que ha sido
tremendamente eficiente para jodernos la vida. Es una ficción inveterada, antigua, arraigada, que posiblemente palpita en el interior de nuestra naturaleza, ¿no? En la búsqueda de ese Mesías o de esa entidad salvadora, ¿verdad? Tribal, que de alguna forma controle la naturaleza y nos ponga todo a salvo. Que es, ¿de qué ficción estoy hablando? La voluntad general o el interés general, llámenle como quieran, pero en su libro, gracias Hugo, muchas gracias. Sí, es la definición liberal clásica. Después vamos a ver algunos, hoy en día la propiedad privada como concepto tiene muchos problemas también, ¿no? Ojo, enseguida vamos a ver algunas limitaciones del concepto de propiedad privada en tiempos tan cambiantes. Y claro, el concepto de propiedad privada, ustedes tienen que entender, fue creado en el siglo XVII, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que han pasado cientos de años y que hay nuevos ámbitos de acción hoy en día, de la acción humana, que no se someten muy fácilmente a los conceptos de propiedad privada. Enseguida vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar ahora de la voluntad general, esta ficción que hoy en día ayuda a que el político se crea la voz del pueblo, ¿no? La voz del pueblo es la que habla sobre la voluntad general. Y fíjense que en este gráfico, que es de la época, un poco después de la época, acá tienen la voluntad general, ¿no? Una especie de ojo que todo lo ve, ¿sí? Prepárense, a asustar de algunas cosas van a ver aquí. Este señor que ven aquí, este es Rousseau, ¿sí? El primer rojo quizás, no mentira, el primer rojo fue Platón, pero a lo que voy es que este es Rousseau, ¿no? Un protocomunista perverso que escribía de manera muy romántica y así engatusó a media humanidad, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, que aquí está el hombre sembrando, el niño, ¿verdad? Las mujeres en la huerta ¿verdad? La actividad agrícola, hasta el perro, ¿verdad? Viendo esto, ¿verdad? Aquí está, esto es el símbolo de la unión de cada voluntad particular, de cada interés propio, de cada persona. ¿Se acuerdan que en el Leviatán de Job se veía las personitas dentro del monstruo? Bueno, ahí ustedes ven en ese atado, ¿verdad? En ese atado ustedes están viendo el símbolo de cómo las voluntades mancomunadas generan ese ojo o esa voluntad general después, ¿verdad? Eh, Obviamente, fíjense que se crea bajo los auspicios de lo que se llamaría la República. Pero si ustedes se fijan bien, este atado se llaman en realidad hachas romanas, ¿verdad? Hachas romanas. Cada soldado, cada legionario tenía una de estas hachas y era un símbolo de su individualidad. Y también era un arma de agresión, obviamente. Pero juntar las hachas romanas de esta forma es nada más y nada menos que el símbolo del fascismo. El fascismo italiano, si ustedes buscan el símbolo, ahí está, Gali acaba de decir, muy bien Gali, brillante. Efectivamente, ¿verdad? Y por supuesto, los fascistas son hijos de Rousseau, ¿verdad? Y sí se parece a nuestra bandera, y claro, lo que pasa es que nuestra bandera proviene de la insignia francesa, ¿verdad? De la revolución. Entonces, esta es la ficción que generó Rousseau, que él dijo que cuando todas las voluntades individuales se unen en una república, se genera algo que es más que la suma de las partes. Ojo con este concepto casi metafísico, ¿verdad? Metafísico en el sentido que está más allá de lo físico. O sea, las voluntades particulares se juntan y generan una voluntad que es más que la suma de las partes.
que es una especie de voluntad general que es indivisible, que siempre está en lo correcto, y para la frutillita de la torta que solo puede ser interpretada por la mente del legislador. Solamente el político puede traducir la voluntad general. Puede ser la voz del pueblo, de los intereses comunes. Terrible, terrible. Esta es la ficción republicana positivista que nos ha llevado a la expansión estatal desbocada en los últimos 300 años. La ficción de lo que se llama la voluntad general, ¿verdad? Eh, es brutal. Eh, el primer rojo, quise decir que rojo pues se le dice a los comunistas, ¿verdad? Los rojos. Entonces, si alguien te dice que sos rojo, te está diciendo que sos comunista. Pero el primer rojo aparentemente fue Platón, ¿no? Teóricamente hablando al menos. También fue el primer fascista. Enseguida vamos a hablar de Platón. Pero esto es muy, muy relevante, ¿no? Los rojos tienen piojo. Eh, entonces, claro, Klaus ahí nos enseña, hay como una línea genealógica entre Platón, Kant, Hegel, Marx, Robespierre, antes de Marx, ¿verdad? O sea, antes de Hegel y Marx. Entonces hay como una línea ahí muy, muy claro. De eso vamos a hablar enseguida. Ustedes tienen todo claro, clarísimo, tienen el tema, diáfanos están. A Platón le encantaban los espartanos, adoraba a Esparta. Y Esparta fue una sociedad autoritaria, colectivista, que agarraba a los niños a los 7 años y los educaba en la guerra. O sea, para que se den cuenta, y ¿sabes a quién también le encantaba Esparta? No solamente a Platón, a Rousseau. Rousseau hace unos elogios de Esparta en este libro que se llama El Contrato Social, y hace unos elogios de Esparta en este otro libro que tengo por acá. No, no tengo acá. Creo que llevé hacia otro lado. Ah, no, acá está. En este otro libro que se llama El origen, ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, hace elogios a Esparta, ¿no? Que era la república, y que el Licurgo, que fue el creador de Esparta, a priori creó a Esparta desde su mente brillante, ¿verdad? Es el modelo de legislador, ¿no? Claro, totalmente. El sistema educativo actual es absolutamente totalitario, nefasto además y ineficiente. Bueno, entonces para que tengan en cuenta nomás este tema de la voluntad general, como se dan cuenta, todas las actividades de la vida están debajo de la suprema voluntad general. Algo que por cierto es casi como una película de terror de, de esas que vienen hoy en día, ¿no? Bueno, acá es cómo se forma el derecho de propiedad. Y acá está una diferencia que es, yo creo que es eh, troncal, central entre John Locke y Rousseau, ¿no? John Locke, voy a leer lo que me dicen aquí, porque me da curiosidad. Nuestros chicos desde el maternal a la escuela peor que la sociedad espartana porque por lo menos esperaban hasta los 7 años. Es un buen punto, es un buen punto, ¿no? Fíjense que es muy, muy notorio cómo tenemos a Rousseau, que él hace algo, separa el interés general del interés propio. Eso tiene consecuencias brutales, brutales, ¿verdad? Sin embargo, para John Locke y para todos los liberales clásicos, a medida que los seres humanos buscan satisfacer su propio interés, van satisfaciendo y van colaborando a satisfacer el interés de la comunidad. De la comunidad. Entonces, para John Locke, Adam Smith, Edmund Burke, Tocqueville, Bastiat, para los liberales clásicos en general, no hay antagonismo, no hay contraposición, no hay conflicto entre lo que se pueda llamar interés público o interés general y el interés propio. No lo hay, ¿verdad?
pero para Rousseau sí. Rousseau separa el interés propio del interés general y encima alega que el único que puede conocer el interés general es el político, es el legislador. Y en base al interés general, él legisla, hace leyes, y como toda persona, al entrar al contrato social, enajena su vida, sus posesiones y toda su voluntad a la república, entonces tiene que cumplir con las leyes que hace este legislador, que es casi un semidios. De hecho, Rousseau, cuando habla del legislador en su libro El contrato social, da asco. O sea, dice que los legisladores son casi dioses. Casi dioses. Por eso le dije que Licurgo era su modelo, el de Esparta. Fíjense lo que dice en la página 50 del contrato social sobre el legislador. El legislador es en todos los aspectos un hombre extraordinario en el Estado. Si ha de serlo por su genio, no lo es menos por su función. Después dice, para dar leyes a los hombres harían falta dioses. Entonces, básicamente, el legislador es una especie de dios. Para dar leyes a los hombres hacen falta dioses, dice Rousseau. Entonces, el legislador es una especie de semidios. Uno. Claro, Klaus dice, parece que la famosa justicia social es rousseauiana. Claro, la gran falacia de la justicia social, totalmente, ¿verdad? Hay algo como una justicia social, ¿verdad? Y se escapa del concepto de justicia individual, ¿no? La justicia pues era una especie de relación entre los actos individuales de los hombres entre sí, pero eran actos individuales, ¿verdad? Claro, cualquier coincidencia con nuestros legisladores es puramente casualidad, dice Daniel. Todos venimos de la tradición francesa, esta es la tradición francesa, la tradición rousseauiana. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. A veces le van a decir que Rousseau fue liberal y que la Revolución Francesa fue liberal, ¿verdad? Pero se podría aceptar ese término si uno hace una distinción que yo pienso que es importante, entre el liberalismo continental, que tiene que ver con el liberalismo, con ese francés, que es muy racionalista y que llevó a la Revolución Francesa a la sangre y que es muy peligroso, y que hoy en día es el abuelo de la socialdemocracia, y el liberalismo insular, o el liberalismo inglés, ¿ok? Entonces, esto es muy relevante. O sea, se podría aceptar en esos términos el debate porque el liberalismo francés, si cabe el término liberalismo, para mí no es liberalismo, ¿verdad? Pero a veces hay que considerar en las discusiones académicas incluso, el liberalismo continental era muy racionalista y el liberalismo inglés o el liberalismo insular de la isla o británico, de la Gran Bretaña, irlandés, escocés, inglés, es un liberalismo de las costumbres, así también se le llama, de las costumbres. De hecho, pueden buscarlo, es el liberalismo de las costumbres, el que trajeron los ingleses colonos en el Mayflower en 1600, creo que era 1640 y algo, 100 años después, 1500, 200 años después, más o menos de 150 años después del descubrimiento de Colón, 1650 por ahí a los Estados Unidos, a lo que sería los Estados Unidos. Entonces, una precisión que podría servir para alguna especie de debate eventualmente. Esta es la diferencia entre Rousseau y John Locke. Fíjense por qué es tan terrible lo de Rousseau. Rousseau dice, el primero a quien, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir, este terreno es mío, y encontró personas bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la civilización. Falta la civilización ahí. ¿Cuántos crímenes, guerras, muertes, miserias y horrores habría ahorrado al género humano la persona que, arrancando las estacas, hubiera gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a ese impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son para todos y que la tierra no es de nadie?
Entonces, a diferencia de Locke, que John Locke dice que la propiedad privada es el gran fundamento de la civilización, ¿verdad? Rousseau dice que el gran fundamento de la civilización fue un robo, fue el robo. Entonces, yo creo que esto implica muchas cosas. Y les voy a dar el ejemplo de por qué implica muchas cosas. Durante la Revolución Francesa nació lo que se conoce hoy en día como el movimiento derecho humanista, ¿verdad? O los derechos humanos, los derechos del hombre y el ciudadano. Pero también nació esta corriente ideológica llamada garantismo abolicionismo. El garantismo abolicionismo parte de la base de por lo menos dos bases. Una de ellas es de que todo crimen, en la comisión de todo crimen o delito, hay una parte de la responsabilidad que le corresponde no al infractor, no al delincuente, no al criminal, sino a la sociedad. Esto después lo desarrolló Foucault, ¿verdad? Gran imbécil, ¿verdad? Y tremendo y nefasto personaje, ¿verdad? Pero en el crimen no todo el peso se le puede cargar al criminal, dicen los garantistas abolicionistas. Por lo tanto, la pena tiene que ser la menos severa, porque la sociedad también tuvo la culpa. La sociedad le maltrató, le hizo daño, todo este chiste ya estaba durante la Revolución Francesa. Y como segundo elemento, además, apunta al garantismo abolicionismo como un movimiento ideológico de izquierda, por supuesto, a decir de que no solamente el criminal es víctima de la sociedad en parte, y por lo tanto no hay que juzgarle tan severamente y darle penas bajas o no darle penas, sino que además también el sistema judicial es imperfecto, por lo tanto puede equivocarse. En función de que puede equivocarse, entonces mejor nomás que se equivoque por la baja, antes que se equivoque por la alta. Entonces hay que tirar para abajo las penas, no tienen que ser tan severas, ¿verdad? Y así podemos seguir más, ¿verdad? Tercer lugar, el delincuente es víctima de la sociedad, por lo tanto la sociedad le debe algo terrible, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué le debe? Y no, y ahí nacen los famosos y estúpidos conceptos estos de, por ejemplo, de que los objetivos del encarcelamiento o del encierro penitenciario tiene que ser la reforma del criminal. La reforma del criminal, como si yo tuviera parte en el delito. Yo no tengo la obligación de reformarla a nadie. De hecho, no sé hasta qué punto puedo reformarle a un criminal. Ah, no, pero hay que reformar al criminal y para eso se usan tus impuestos para hacer todo el sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces, no, claro, obviamente las posturas nuestras van hacia otro lado, cárceles privadas, que cada criminal trabaje y mientras está dentro de la cárcel y genere su propio ahorro para que cuando salga tenga un ahorro y además tenga un oficio. En fin, nuestras soluciones son tremendamente prosociales, enormemente superiores en lo moral, en lo económico, en lo fáctico, en lo práctico, pero como el criminal es una víctima de la sociedad, hay que reformarle, dice estos garantistas abolicionistas. Pero había una idea más que estaba circulante por ahí, y para que se den cuenta hasta qué punto la misma derecha de la época, que eran los girondinos o los liberales de la época, o la derecha de la época, porque los jacobinos eran la izquierda, estaban inficionados, estaban atosigados, intoxicados con las ideas de la izquierda, la idea garantista abolicionista de Rousseau. Sí, a ver un poquito, si la propiedad privada primigenia, si la primera propiedad privada devino de un robo, el resto de las propiedades privadas devinieron de un robo, ¿por qué tendríamos que encerrar a un criminal que roba algo? Esa era una idea que tenía el mismo Lamartine, que era un girondino de la época, Condorcet, Lamartine, estaba también, se me van los nombres, habían 3 o 4 que eran muy famosos. Entonces, pero los girondinos sostenían eso.
¿Entienden? ¿Se dan cuenta hasta qué punto? Entonces, claro, después uno de pronto hasta se puede entender de por qué durante la Revolución Francesa soltaban a todos los presos y encarcelaban a los curas. Una cosa, una subversión cultural brutal, pero parte de este tipo de ideas de Rousseau, de que el robo es la base de la civilización. Quiero leer qué me están diciendo. En Paraguay a los 30 años ya se logra reeducar a un asesino encarcelado. Un femicida toma un poco más de 40 años. Pero el violador le lleva entre 3 y claro, no, nuestro código penal es la coherencia en patas, ¿verdad? Terriblemente incoherente es, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero no te voy a preocupar que las feministas van a defender al violador, ¿sí? Porque las penas, porque el encarcelamiento no cambia la situación y no sé qué cosa, ¿verdad? Sus chistes, sus argumentos. Bueno, para que se den cuenta nomás hasta qué punto la batalla cultural se libra en todas las épocas. Y en todas las épocas, la llamada derecha o incluso los liberales, ¿verdad? Pueden estar inficionados, pueden estar envenenados con las ideas de la izquierda. Porque son atractivas y son emocionalmente adhesivas o adherentes, se pegan, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con las ideas emocionalmente adherentes, porque uno las puede terminar abrazando eh, con el mismo gusto con el que abrazamos la escabiosis o la sarna, ¿no? Sarna con gusto no pica, dicen, bueno, guarda, ¿eh? En psicología decimos que muchas veces los problemas psicológicos se sostienen porque hay beneficios secundarios, ¿verdad? No porque sean primariamente benéficos, prosociales, ayudan a la eficiencia, al bienestar, ¿no? Pero hay beneficios secundarios y bueno, esto pasa a veces con las ideas de la izquierda. Fíjense que para Rousseau lo que hace la propiedad es el acto positivo o es la ley o es el contrato social, ¿verdad? No hay un derecho natural. Por eso es importante entender que el antinaturalismo de Rousseau implica finalmente, en última instancia, un nihilismo. Nada es cierto, nada es verdad. El legislador crea la sociedad desde cero. Licurgo, Robespierre, te cambia hasta el calendario, quema los cementerios, las bibliotecas, asesina a los ancianos para que no haya memoria en el pueblo, genera la educación pública para que de esa forma puedan lavar la cabeza a los niños. O sea, comenzar la sociedad de cero. Y acá está lo terrible. Lo que hay de particular en esta enajenación, lo que hay de particular en esta enajenación es que lejos de despojar a la comunidad, hay una enajenación. El hombre cuando entra al contrato social se enajena, se da todo. Es que lejos de despojar a la comunidad de sus bienes a los particulares, al aceptarlos, no hace sino asegurarles la legítima posesión de aquellos, de los bienes. Cambiar la usurpación en verdadero derecho y el disfrute en propiedad. O sea, antes del contrato social solamente hay usurpación y hay disfrute, pero no hay derecho ni propiedad. Y termina diciendo lo siguiente: de cualquier forma que se haga la adquisición de la propiedad privada, el derecho que tiene cada particular sobre su propio fondo está siempre subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos. Entonces la voluntad general, ¿verdad? Y el legislador finalmente son los que tienen sujetos a los propietarios. Cuando ellos le den el papel, recién es su propiedad privada. Antes de eso, no. Por lo tanto, si ellos después le quieren quitar el papelito, el certificado, el título, también pueden hacerlo. ¿Verdad? Y lo pueden hacer, ¿por qué? Porque es la voluntad general. Anda a discutirle a ellos que son los dioses, ¿verdad? No, terrible, es terrible. Entonces, el derecho de cada persona está subordinado a la comunidad. Esto es tribalismo, colectivismo, ¿verdad? Imagínense, o sea, nuestros derechos están subordinados a que un grupo de imbéciles se pongan a votar, ¿verdad? Posiblemente van a ser imbéciles en un congreso, en un senado, que representan la voluntad general, la voz popular, la voz del pueblo. Ustedes van a decir, en Paraguay estamos así o peor.
¿verdad? Todos estos problemas que nosotros vemos en Paraguay, estos son, por ejemplo, las zonas ribereñas, todos estos lugares tienen problemas de propiedad. ¿En qué sentido? En que las familias que viven ahí viven hace 10 años, 20 años, 30 años, están por segunda generación y el Estado, con su burocracia ineficiente, su clientelismo, buscando siempre su tajada a los funcionarios públicos, los burócratas, no le dan el papelito que les corresponde a esta persona, no le da su papel. Por lo tanto, estas personas no tienen acceso al mercado inmobiliario, no tienen acceso al mercado de créditos o hipotecarios, quedan excluidas y además, como si todo fuera poco, todo esto no se puede agregar al PBI. No nos hace un país con más riqueza porque no está titulado. Obviamente nadie va a ir ahí a comprarle un terreno, ningún capitalista va a comprar un terreno ahí e invertir dinero si es que no tiene una garantía de seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, estas son las diferencias entre John Locke y Rousseau, para resumir. John Locke dice que primero, ambos parten del derecho común a la tierra, ambos parten de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ambos parten de lo mismo. Pero la diferencia es que acá, entre la posesión y la propiedad, Rousseau mete al político, a la voluntad general, el acto positivo, el abogado, el político. O sea, entre la posesión y la propiedad, mete a un tránsfuga, al político. Sin embargo, John Locke mete la política al final, solamente como un seguro, un cerrojo. Al final del proceso, mi propiedad ya la tengo, es mía naturalmente. Yo lo que me voy es a que me den un papel donde ellos certifican, pero no es que ellos generan la propiedad. Y es muy distinta la relación, ¿verdad? Es muy, muy distinta. Y esa propiedad, por lo tanto, no está sujeta a una comunidad política, ¿verdad? Vos te vas y decís, no, yo soy colorado, no, pero ahora somos un gobierno liberal, no vamos a dar título de propiedad a los colorados. Vamos a darle a nuestros correligionarios, a nuestros amigos, ¿verdad? Para que se den cuenta cómo poner la política en el medio complica toda la situación. Todos los cerdos son iguales, pero algunos cerdos más iguales que otros. Orwell, asimismo Constanza. Entonces, esto es muy importante porque nosotros seguimos la tradición rousseauiana, de Rousseau, ¿verdad? Por eso es que los americanos te pegan un tiro si vos pisás su césped. O sea, no se, pero no se discute eso. Y Jefferson decía lo que el derecho de propiedad era el derecho más sagrado que había sobre la tierra. Entonces, claro, vos pisás su césped y te van a disparar. No, pero acá no, te hacen el problema, no, que no sé qué cosa, ¿verdad? La dignidad humana, no sé qué, qué cuernos, ¿verdad? Terrible, pero es lo que pasa en estos valles perdidos. Acá está nuestra constitución. Ustedes me van a decir, no, pero Héctor, vos estás exagerando, Héctor, ¿verdad? Estás exagerando. Bueno, la constitución, el artículo 9 garantiza la propiedad privada. Dice, se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley. Acá la palabra límites luego ya me preocupa un poco, ¿verdad? Me preocupa mucho porque, aunque ustedes no crean, este tema de los límites fue planteado por Robespierre en la Revolución Francesa. Él planteó literalmente el tema de los límites de la propiedad privada. ¿Y saben qué cuento usó Robespierre? Para que se den cuenta nomás cómo este cuento funciona siempre, ¿no? El cuento de si por qué la propiedad tenía que ser más libre que los seres humanos. O sea, el mismo cuento usan los socialistas, que los objetos son más libres que la gente, la propiedad es más libre que las personas, ¿verdad? Y Robespierre lo plantea ya en la Convención Nacional. Tengo por ahí el escrito. La vez pasada compré todos los discursos de Robespierre en la Convención Nacional. Él hablaba del tema de los límites de la propiedad privada. Pero bueno, vamos a leer un poquito más. ¿Qué límites?
Dice, se garantiza la propiedad privada cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley. Bueno, la ley va a establecer. Ahí tenemos el problema del positivismo, ¿no? ¿Y a qué dice, en función a qué va a atender estos principios? A su función económica y social. ¿Cuál es lo que es su función social? Guarda con esto, ¿no? Porque acá es donde te venden el socialismo, ¿no? ¿Verdad? Y acá te hacen el chiste de que la propiedad privada es inviolable. Acá tenemos que alegrarnos supuestamente, ¿verdad? Porque dicen que es inviolable. Eh, pero, si se fijan bien, dice, nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de qué? De utilidad pública o interés social. Ahí nos fuimos a la mierda. O sea, te puedo quitar tu propiedad por interés social, por la voluntad general, por el interés del pueblo. ¿Quién define el interés social? Y unos burócratas, un grupo de personas en un Senado o un grupo de personas en una Corte Suprema de Justicia. Terrible, ¿no? Entonces, eh, este es el problema que tenemos justamente con nuestras constituciones que devienen del modelo francés basado en Rousseau, ¿verdad? Establecidos por la ley, claro, y tiene mucho que ver con el positivismo jurídico de Rousseau, ¿verdad? Pau. Eh, y cómo desporquizar a Latinoamérica, y la verdad que es difícil. Eh, Comencemos desporquizándonos nosotros por lo menos, algo. Pero sí, totalmente. Entonces, fíjense hasta qué punto estamos, nuestra constitución es marxista, es socialdemócrata. Y la socialdemocracia se estornuda y se cae en el marxismo, o sea, no hay mucha distancia, o sea, se tropieza con una cáscara de banana y termina en un estalinismo, ¿verdad? Y comisario del pueblo, ¿verdad? Entonces, ojo con este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, esto no voy a desarrollar mucho, pero acá hay varios temas que hacen al tema de la propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad privada no es solamente una tecnología eh, sociológica, económica, ¿verdad? Que surgió y un concepto, ¿verdad? Sino también la propiedad. Adam Smith, por ejemplo, en su teoría de los sentimientos morales, habla de la propiedad como corrección. O sea, cuando alguien actúa con propiedad, quiere decir que actúa de manera apropiada, justa, correcta, ¿no? Y esto está muy vinculado con el problema, con el tema de la propiedad privada también. Eh, Hace rato yo les decía que la propiedad privada fue una tecnología sociológica diseñada en el siglo XVII con patrones de ese siglo. ¿En qué sentido? De que los problemas de propiedad tenían que ver con terrenos, con parcelas de tierra, ¿no? Entonces, tanto los derechos de propiedad como las tecnologías de propiedad, los alambrados, que se crearon alambrados luego para poder tener el ganado adentro, las caballerizas, ¿verdad? Eh, y cosas por el estilo, los perros labradores que cuidaban las ovejas. O sea, la tecnología de propiedad para cuidar la propiedad fue diseñada para ese tipo de propiedad privada. Hoy en día tenemos muchos problemas con los derechos de propiedad intelectual y muchísimos liberales clásicos nos oponemos a el tema de las patentes, ¿verdad? Porque el tema de las patentes es un monopolio, generalmente lo suele llevar además el Estado, ¿verdad? Pero es un monopolio arbitrario, totalitario, injusto, porque se basa en la creencia de que las ideas pueden ser patentadas con derechos de propiedad. ¿Y cómo se puede hacer eso? Si las ideas son intangibles y el concepto de propiedad privada fue creado para tangibles, para cosas tangibles. Un terreno, 10 ovejas, una carreta, cosas tangibles, que vos puedas definir límites. La pregunta es cómo en una patente se definen los límites tangibles de un descubrimiento. ¿Cómo lo haces? Entonces, solamente se puede usar la coacción para el tema de las patentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre no sé, yo creé la cuchara,
y después viene otro y crea la cuchara para postre, para dulce, que es un poco más chiquita y es diferente, un poquitito, pero o sea, ¿dónde comienza la idea de cuchara y de cuchara para sopa y de cuchara para postre? Es todo muy, ¿no? Entonces, eso serían algunas de las limitaciones del concepto de propiedad privada, ¿verdad? No se puede aplicar a las ideas. ¿Cómo aplicas a una idea? ¿No? O sea, por supuesto, genial, vos descubrís la fórmula para la Coca-Cola, la tenés que guardar con todo tu ser. Pero el día en que otro la descubra y haga su propia Coca-Cola y la mejore, está genial. No tiene por qué pagarte nada a vos, ni pagarle nada a nadie, porque las ideas no podés delimitar las ideas. No le puedes poner alambrados y decir es mío. Ah, ¿quiere usarla usted? Entonces págueme un canon. No. Hay ciertas propiedades intelectuales que son más simples a lo mejor de patentar, como una canción, una poesía. Pero se puede incluso también entender en ese concepto, porque la pregunta es cuántos poetas dijeron que su amante era una rosa. Seguramente fueron muchísimos antes de que la idea se vuelva descabelladamente trivial y común y ya no impresiona a ninguna mujer. Entonces, eh, cierto, algunas cosas puede ser más sencillo hacerlo, pero un poema es mucho más sencillo, ¿no? Se pueden contar sílabas, hay límites, ¿verdad? Palabras, habría que verlo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta además cómo son limitaciones del concepto de propiedad, ¿verdad? Después, oye, pero sin embargo, el concepto de propiedad privada sigue muy vigente, más hoy en día con los nuevos elementos que tenemos sobre la batalla cultural que se nos acerca, porque la guerra comenzó siendo guerra física, ¿verdad? Karl von Clausewitz, que fue uno de los teóricos prusianos sobre la guerra, que escribió un tratado de guerra de 2000 páginas, una vez dijo que la guerra era la continuación de la política, pero por otros medios, la guerra física. Pero hoy en día vemos que había una guerra psicopolítica, ¿no? Sobre la manera de hablar, te dicen que tenés que hablar con la E, todes, amigues, pelotudes, ¿verdad? O sea, hay que hablar de esa forma totalmente poco feliz, ¿verdad? Para la lengua española. Y aparte hay guerra de conceptos, ¿verdad? Abortos, interrupción del embarazo, interrupción como si la vida, que es un continuo, se pudiera interrumpir, cosas por el estilo, ¿verdad? Una guerra psicopolítica, ¿no? Pero hoy en día, con la incursión de las tecnologías convergentes, o sea, con la fusión de los sistemas biológicos, psicológicos y tecnológicos, avanzando hacia lo que es el transhumanismo, entramos de la guerra psicopolítica a la guerra biopolítica. Y en esa guerra biopolítica, el concepto de propiedad privada de John Locke, de que mi cuerpo, mi decisión, de que mi cuerpo es mi propiedad, es muy importante, ¿no? Es muy importante para la resistencia, ¿no? Para la resistencia contra las ideas transhumanistas, poshumanistas, ¿verdad? Que son tan peligrosas y van contra la naturaleza humana. Bueno, eso rápido. ¿Qué hora es? Uf. Bueno, chicos, yo les propongo lo siguiente. Acá tenemos todavía que hablar de la familia, que es la primera, o sea, la última, digamos, barrera de contención antes de, de que el poder político avance sobre el individuo, y son las 10:10. O sea, yo ya me pasé el tiempo. Mi idea es no pasarme más, sería un segundo error. El primer error fue pasarme de tiempo, y si me paso más de tiempo sería un segundo error. Entonces yo les propongo dejar esto para la siguiente clase. Les voy a pasar la diapositiva si quieren leerla. En la siguiente clase podemos tocar este tema de la familia, como la familia es una institución que ayuda a formar individuos independientes del poder político, y por qué es tan importante, ¿no? Y por qué todos los estados totalitarios, Esparta, la ciudad de Platón, eh, el comunismo soviético con Stalin, eh, y las feministas marxistas como Alejandra Kollontai,
el fascismo, el hitlerismo, el nazismo, todos buscaron siempre avanzar sobre la infancia para poder dominar a los hombres. ¿Por qué? Porque los niños no tienen capacidad de agresión, ¿verdad? Entonces, lo dejamos aquí por el bien de la humanidad. Vayan a vivir. Les voy a enviar esta diapositiva a la, al WhatsApp para que puedan mirarlas, ¿verdad? Van a darse cuenta de algunos detalles que tienen. Eh, y, eh, y bueno, nada. Les agradezco por estar conmigo. Se hizo tarde otra vez, pero se dan cuenta que hay mucho tema que hablar, ¿sí? Bueno, lo dejamos aquí entonces, chicos, ¿sí? Son las 10:10, son 2 horas ya y vamos a seguir conversando en el WhatsApp luego, ¿sí? Les agradezco muchísimo. 2 horas se chuparon de filosofía política. Un gran abrazo y vamos a seguir conversando. ¿Está bien? Pasen bien.